Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar con una emisión más de Diálogos y Senderos Creativos. Esta charla con diferentes expertos y personajes del mundo del arte y la cultura. Y en esta ocasión, el tema de hoy es museografía en tiempos de pandemia. Yo soy Cristian Córdoba, director de Imagen y Comunicación de la Universidad de La Salle Bajío. Y bueno, como les decía, en esta ocasión hablaremos de los retos que los museos e instituciones culturales han afrontado, específicamente desde el área de la museografía, y cómo han tenido el reto de salir adelante en estos tiempos de la contingencia. Qué estrategias han llevado a cabo, cómo han respondido a su público, y para eso nos acompañan algunos compañeros y amigos de museos de la ciudad. Pues, en primer lugar, Mari Carmen Navarrete, que es coordinadora de exposiciones del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Muchas gracias, Mari Carmen. Leonardo Ramírez, coordinador de artes visuales del Instituto Cultural de León. Gracias, Leo. Gracias a ustedes por la invitación. Y Jesús Adame, que es responsable de museografía de mi Museo Universitario de La Salle. Antes de empezar con la presentación y justamente como para que nuestro público se dé cuenta, pues el tipo de funciones que ustedes desempeñan en los museos y las galerías, los quiero presentar un poquito más. En primer lugar, Leonardo Ramírez, que desde 1990 ha producido y curado exposiciones, apoyando y difundiendo el arte actual tradicional, el diseño industrial, arquitectónico y gráfico, entre otras disciplinas creativas. Su trabajo artístico ha sido expuesto en varios museos y galerías de la República Mexicana, así como en Estados Unidos, Italia, Canadá, Portugal, Argentina, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, entre algunos otros países. Ha sido coordinador de exposiciones y curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil, director de espacios de arte en la Universidad de Guanajuato, curador de exposiciones en varias ediciones del Festival Internacional Cervantino, curador de varias ediciones del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, y desde el 2008 es coordinador de artes visuales del Instituto Cultural de León, incluyendo sus distintas galerías y espacios expositivos. Ha publicado textos sobre exposiciones de arte contemporáneo en catálogos, dípticos y publicaciones periódicas, y es fundador del colectivo Las Muertas Proyectos Espaciales. Gracias, Leo. Ahora sí. Gracias a ustedes. Martín Navarrete, es licenciada en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y maestra en Historia del Arte por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha enfocado en el estudio del arte y la cultura mexicana, especialmente en la primera mitad del siglo XX, y desde hace 5 años labora en el área de exposiciones del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en el que actualmente se desempeña como coordinadora de exposiciones. También es docente en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y Jesús Adame estudió la licenciatura en Diseño Industrial, tiene experiencia en el diseño y desarrollo mobiliario, calzado, interiores y espacios comerciales y museografía. Ha impartido diversas charlas y talleres sobre estos temas y también cursó la maestría en diseño y negocio en la Universidad de La Salle Bajío. Desde el 2013 radica en la ciudad de León y en febrero de 2017 ingresa como museógrafo del MIM. Es apasionado al básquetbol, disfrutar libros y series de ciencia ficción, así como de aprender sobre nuevas tecnologías y compartir el conocimiento con las personas a su alrededor. Así que, pues, bienvenidos a los tres y muchas gracias. Ya tenemos 115 personas conectadas. Por acá tengo la tableta, así que de repente voy a estar volteando. Sí. Sobre todo también, y les recuerdo al público que nos pueden estar haciendo llegar sus preguntas vía el mismo Facebook, preguntas y comentarios, y aquí vamos a ir tratando de solucionar algunas dudas que se puedan ir presentando. Y creo que justamente hablando de eso, pues la primera pregunta obligada en esta ocasión es, pues justamente, ¿qué es la museografía? ¿No? De eso se trata nuestra charla, nuestra conversación de hoy, y pues con eso iniciamos. Si les parece bien, por esta primera pregunta ser caballerosos, le damos la palabra a Mari Carmen y de ahí Adelante. la conversación. Hola a todos, muchas gracias. Bueno,
¿qué implica la museografía, no? O sea, la museografía va de la mano con la museografía va de la mano con la curaduría, y la museografía, la mayoría de las personas pues piensan que en un museo lo único que hacemos es colgar cuadros, y a nosotros de verdad nos encantaría que solo fuera eso, sería mucho más sencillo nuestro quehacer, pero no. Realmente hacer museología y museografía, que son las tareas que hace un museo, son tareas titánicas, y especialmente en el caso de la museografía, pues tiene uno que tener una capacidad de análisis profunda de las piezas, de las medidas, de las dimensiones, de la cromática, para poder desde elegir el color que va a ir en la sala, presentar una propuesta donde haya un recorrido, y además pues presentar qué tipo de implementos van a enriquecer la exposición, todo al servicio de la obra. Vulgarmente, algo que se dice en este ámbito es: la mejor museografía es la que no se ve. Entonces, el museógrafo nos tiene que ayudar, nos tiene que llevar, nos puede crear un ambiente. Sin embargo, lo primordial y por lo cual el público va a los museos es por la obra, y tiene que ayudar. No es lo más importante, pero sí es muy importante cuidarlo, que tenga una buena presentación. En la museografía es cómo lo presento, hay que ver los soportes, los colores, qué otros implementos, o sea, implica muchísimo, es una tarea muy fuerte de análisis, y además es una tarea de equipo que tiene que ver con un curador, con un restaurador, para elegir lo mejor para la obra, que tenga un buen tiro, que el soporte sea adecuado, ¿no? En caso de un textil, ¿no? Que no se vaya a dañar. Es una responsabilidad también muy grande, y más ahora en estos tiempos pues antes pensábamos que para hacer algo muy atractivo, muy didáctico, pues recurríamos a las computadoras, ¿no? Una tablet, hacer algo como muy touch, y ahora pues sorpresa, ya no lo podemos tocar, ¿no? Entonces creo que ahí va a estar el reto de la museografía para cómo presentar ahora los espacios. Digo, en el arte contemporáneo pues no hay tanto problema, porque los recorridos usualmente son más abiertos. Depende, claro, del concepto del artista y que traiga el curador. O sea, esa es la pauta, ¿no? Y entonces, claro, se puede, pues, pero pues tampoco en otro tipo de propuestas que implican, no sé, arte virreinal, y que a lo mejor para explicar el barroco, ¿no? Y para dar la sensación del horror vacui. Entonces, a lo mejor un museógrafo podría pensar en un recorrido como muy apretado. Sin embargo, ahora pues los mismos aforos de la sala pues no te pueden dar para eso, ¿no? Entonces, espero no haber divagado tanto y haber contestado qué es museografía, y pues tenemos a dos expertos que en su día a día, ellos son los que diseñan. A mí me toca ver la parte más administrativa, pero pues ellos son los que diseñan y los que o incluso Leonardo ha hecho curaduría, entonces sabe perfectamente cómo estar lidiando con estos dos ámbitos. Gracias, Mari Carmen. Adame, ¿qué nos puedes comentar? Hola a todos. Voy a retomar parte de lo que mencionaste en un inicio para ir aterrizando desde mi perspectiva conceptos e igual dialogarlos con mis compañeros. En palabras de repente simples, pues la museología es como esa macroventana que te permite ver todo lo que sucede en el museo, no solo la parte curatorial o museográfica, sino también muchas otras áreas, desde la organización, coordinación, etcétera. Y de ahí pues se deslindan o se desprenden muchos otros aspectos o se ramifican. Y el día de hoy, pues, o por lo menos en los que estamos más involucrados, creo yo los que estamos aquí, pues es la parte curatorial y museográfica. La curaduría es la que finalmente nos va a marcar las pautas de la intención de la exposición. Sin un buen guión, sin una estructura, sin algo que nos marque el sentido de hacia dónde va a ir dirigido, realmente no puede existir una buena museografía. Y posteriormente, después de este sustento, ya entra la parte museográfica, donde
hay muchos conceptos, muchos de ellos técnicos y que se cuidan desde la planeación, gestión, y todavía ya cuando está en puesta, ya cuando está en marcha la exposición, también tiene que haber una retroalimentación de lo que está sucediendo. Entonces, para ir entrando como en tema, en la circunstancia actual, y como lo estaba mencionando Mari Carmen, se tienen que reestructurar conceptos y desde la parte museográfica, curatorial y todas las demás áreas, tenemos que analizar si vamos a ser entes que se adaptan a lo que está sucediendo ahora, o que creo que es lo más importante, si más bien nosotros proponemos y en lugar de solamente ir con la corriente, vemos si podemos dar pasos adelante. Una de los puntos, por ejemplo, que quiero mencionar es que los espacios o las restricciones o las reglas en muchos museos, no necesariamente en todos, nos marcan como normas a veces no escritas de cómo desenvolvernos, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Y esas precisamente reglas que a veces no están implícitas ni en la curaduría ni en la museografía son las que hay que replantear. Y algo muy importante que nos dan las circunstancias actuales es que podemos hacer llegar a ese conocimiento o preparar a las audiencias que muchas veces no nos visitan, que muchas veces, independientemente de los esfuerzos, no llegan a las exposiciones. Y por estos medios, desde la comodidad de sus casas, del celular o la computadora, podemos prepararlos, informarlos, y paulatinamente para los museos que, por ejemplo, ya están abiertos, como el de Arte e Historia, y nosotros cuando podamos tener las puertas abiertas, vivan esta experiencia de una manera diferente y rompiendo parte de esos como paradigmas o estigmas que previamente se han ido generando. Entonces, por el momento, ese es mi comentario. Gracias, Adame. Leo, ¿cómo ves? Ahorita hablando de arte contemporáneo y luego que siempre nos pasa un poco, ¿no? Que es una concepción completamente distinta que en muchas ocasiones la mayoría de los públicos no necesariamente están acostumbrados o lo ven con otros ojos, ¿no? Y luego entras a espacios expositivos de arte contemporáneo y dices, ¿y esto tiene un trabajo de museografía? Desde esta perspectiva, tú que eres todo tiene un trabajo de museografía, porque la museografía, como bien dijeron Mari Carmen y Adame, es un asunto que también tiene que ver con la planeación y con la seguridad, ¿no? O sea, no solo con cómo voy a recibir a un público, sino cómo voy a introducir en un espacio de museo determinado tipo de piezas. Y eso implica, por supuesto, una planeación previa a cómo va a introducir determinada pieza a un artista, no sé, del siglo XVII, del siglo XX o de cualquier época. Es decir, creo que estamos muy prejuiciados con respecto al arte contemporáneo. Claro. Y parece que todo es muy fácil, ¿no? Y que se puede hacer con la mano en la cintura sin seguir determinado tipo de estrategias o requerimientos que se necesitan. Pero bueno, ese es un tema que tendremos que platicar más bien con calma, porque sí hay un asunto delicado ahí que puede, no sé, desencadenar una serie de malos entendidos. Como bien lo dijo Adame, la práctica museográfica se da fundamentalmente en el espacio. Y esta práctica está muy vinculada con la arquitectura interior e incluso con la escenografía, ¿no? Que son como primos, parientes cercanos. Y por supuesto que hay un diseño que se piensa para atender a determinado tipo de audiencias, independientemente de que suceda o no suceda un tipo de fenómeno de comunicación, ¿no? Porque fundamentalmente lo que se busca en una exposición es que haya una comunicación de parte de una pieza de arte con el público que está asistiendo a este tipo de cosas. Para esto, los museógrafos, los curadores, los museólogos, etcétera, se dedican justamente a hacer este tipo de vinculación o mediación entre la obra de arte y la persona que te está visitando. Me llamó la atención mucho el título de esta charla, porque en la pandemia, por desgracia, no sucedió el acto o la práctica museográfica, ¿no?
todos los espacios estuvieron cerrados y lo que estuvieron haciendo artistas, curadores y en general profesionales de los museos fue pensar en cómo acercar el fenómeno artístico a un público mucho más amplio que puede desencadenar ciertos fenómenos de comunicación. Por desgracia, muchos fueron buenos intentos, pero muchos fueron muy malos intentos y aburridísimos además. Estamos en este momento llenos de intentos o de buenos intentos de muchas prácticas expositivas y que no resultaron, ¿no? Creo que estamos en el inicio de algo que puede ser fascinante. Es decir, cómo realmente podemos utilizar estas estructuras tecnológicas para resolver un tema tan complejo como cómo vincular una pieza de arte con una audiencia masiva, porque estamos hablando de que ahorita no sé cuántas personas nos estén viendo, pero de repente tener este número de asistentes en una sala es bien complicado, ¿no? Claro. No solo por logística, por seguridad, por conservación, por mil cosas, ¿no? que podemos mencionar en una lista larguísima. Pero entonces el medio es otro, ¿no? Me hizo pensar mucho en una serie de fenómenos que pasaron antes de la pandemia, ¿no? Y que tenía que ver con ciertas técnicas que algunos artistas utilizaron para hacer proyectos que estaban más allá de un asunto de desarrollo físico de una pieza artística en un espacio museal, ¿no? Tino Segal hizo una pieza en el Museo de Arte Moderno, en el Guggenheim, y la pieza era una pieza muy simple, pero muy bonita, y que accedía a una estrategia de servicios educativos, que es la visita guiada, ¿no? La pieza solamente podía ser visitada por una persona y comenzaba así. La persona llegaba antes de subir las rampas del Guggenheim y entonces veía a una pareja besándose apasionadamente en el centro del museo. Y de repente un niño muy pequeño te tomaba la mano y te decía, ¿tú sabes qué es el futuro? Y te llevaba en la rampa y él te explicaba qué era el futuro, y cuando estabas a punto de hacer una pregunta, una persona de más edad, un adolescente, te sacaba otra pregunta, y luego una persona adulta, y luego un anciano, y al final terminaba, esta es una obra de Tino Segal, y se iban. Es decir, el fenómeno artístico sucedió en otro lugar y sucedió en el museo también. Pero curiosamente, hay una estrategia muy sencilla que siguió un artista y que no necesariamente siguió estos pasos que todos conocemos, ¿no? En un museo. Y eso es lo que hace también muy interesante una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Me puse a pensar también en un ejemplo que una amiga curadora de Cuba hizo en un proyecto donde estábamos en Nueva York, en ICI, y ella decía que su proyecto consistía en contar una exposición, contártela, como te cuentan una historia. Y entonces ella te contaba exactamente dónde estaba la pieza, cómo estaba, qué era la pieza, de quién era, de qué colección venía, etcétera, y te iba generando una historia, ¿no? Y no necesitaba un espacio para empezar a llevarte a un lugar específico, a un lugar en tu memoria, en tu cabeza, que se estaba construyendo, ¿no? Y creo que este es justamente el punto en el que podemos empezar a discutir qué podemos hacer justamente cuando estos resquicios, ¿no? Tan complicados como no podemos llevar a tanta gente a un espacio museográfico por un asunto de salud. ¿Cómo entonces podemos resolver un asunto así de fuerte? ¿No? Claro. Porque finalmente lo que hace una experiencia cuando tú visitas un museo es que determinas de qué tamaño es una pieza, cómo huele un material, ¿no? Cómo se relaciona la gente que está a tu alrededor con esa pieza. ¿Cómo lo sustituyes? Es súper complicado. Oye, Leo, y bueno, y todos, ahorita justamente lo comentaba Leo, y sé que Adame también es un defensor acérrimo
La museografía no es nada más colgar el cuadro y ponerlo en la pared del museo y listo. Pero en ese sentido, se puede hacer museografía fuera del museo, en un espacio expositivo al aire libre, por ejemplo, en una plaza, en un jardín, en una iglesia. O sea, la museografía no es exclusiva de los museos, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero tiene que ser física. Okay. O sea, cuando te dicen vamos a una exposición virtual, te están mintiendo. Es una visita. Ver fotos en Instagram no es una exposición, no. ¿Cómo ves esta parte, Adame? Yo aquí, aprovechando los comentarios, voy a retomar elementos para que también quienes nos están viendo y nos escuchan de repente terminen de estar familiarizados. El primero, por ejemplo, Leo ha mencionado, y nosotros seguramente lo vamos a mencionar más veces, lo de la pieza de arte o las piezas de arte. Y entonces, para que no confundan que una pieza de arte necesariamente es un objeto palpable, sino que una pieza de arte se puede manifestar de diferentes formas y es perceptible a través de los sentidos. El ejemplo que mencionó ahorita en el Guggenheim es un ejemplo muy claro de eso. O sea, una pieza de arte sí tiene un trasfondo, tiene una justificación y se vive a través de esta experiencia multisensorial muchas veces. Entonces, partiendo de eso, cuando de repente hagamos mención a la pieza o a la obra, no necesariamente piensen en un cuadro o en una escultura, etcétera, sino es mucho más amplio. Sí. Y retomando parte de lo que preguntas, cuando de repente hay charlas o quiero compartir con alguien la labor que hacemos, trato de englobar todo lo que necesita la labor museográfica en 4 puntos. No son todos, obviamente de ahí hay muchos otros, pero es la forma en la que sintetizo y puedo decir que sin esos elementos pues no se puede generar el guión museográfico, no se puede ejercer la labor. Entonces, uno de ellos, y ya lo mencionamos, es el guión curatorial, o sea, el sentido de la exposición. Ese ya lo hemos platicado y seguramente lo vamos a retomar. Otro es la obra o la lista de obra, todos estos componentes que, como ya les dije, no necesariamente es un cuadro, sino puede ser de arte contemporáneo en otras expresiones artísticas, pero saber para que pues, el tercer punto es el espacio. Leo también ya lo mencionó, si no tenemos claro el sentido de la exposición a través de la curaduría, si no identificamos la obra y sus características y no tenemos claro el espacio, porque como lo mencionabas, Cristian, no está delimitado a un espacio de 4 paredes, o sea, es muchísimo más amplio. La museografía aplica en espacios compuestos, de transición o itinerantes, en espacios públicos, jardines, o sea, etcétera. Lo importante es la suma de estos elementos que voy mencionando. Y el cuarto que quiero comentarles y que detona un poquito la posible controversia de este momento es de repente el presupuesto o el capital, tanto humano como de otros recursos, para poder generar todo lo que está en el guión, adquirir o mover toda la obra y adecuar el espacio de manera necesaria para procurar la seguridad tanto de las piezas como de los visitantes. Entonces, sobre este contexto y en la situación actual, tal vez identificamos que tenemos un guión, tal cual en lo que estamos mencionando hay exposiciones o muestras virtuales y ahí está el espacio. O sea, es un espacio virtual que es algo que desde mi punto de vista es algo en lo que nos estamos enfrentando porque es nuevo y rompe de repente o trata de romper conceptos que hemos estado manejando a través de mucho tiempo, de décadas. Pon un ejemplo, porque creo que es muy importante ejemplificar. ¿Quién hizo ya eso? Nosotros, o sea, bueno, no solo nosotros, bueno, nosotros como el MIM, pero muchos museos, tanto en México como en otras partes del mundo, han hecho muchas acciones, muchas no necesariamente vinculadas con los museos, pero las voy a como delimitar en 2. Una es tratar de mostrar las exposiciones en un entorno virtual, que como dices, es complicado porque estamos todavía en una línea delgada entre verlo a través de una pantalla y limitar la experiencia que sucede en el espacio, y otra que probablemente se va a dar, que está sucediendo y va a cuentagotas, que es la realidad virtual en sí misma. Entonces, eso es tema como para desarrollar o desglosarlo más adelante, pero creo que en este momento y el diálogo que tenemos
entra y va a ser un parteaguas de lo que en unos años va a suceder. O sea, les digo, ahorita nosotros convivimos con los espacios, tenemos primeras manifestaciones o acercamientos a entornos virtuales que son, si quieren verlo así, gateando, son pequeñitos, pero posteriormente el futuro y la tecnología nos va a llevar a otras formas de percibir el arte y en algunos años reinterpretar estos conceptos. Y algo que también quería mencionar en función de estos esfuerzos que les decía es de este tipo como de visitas o acercamientos en los cuales probablemente la intención curatorial y museográfica se pierde o queda mermada, y también el acercamiento a la obra a través de las colecciones virtuales, que simplemente funcionan como escaparates, y es por eso lo que mencioné en mi primera intervención. Esta oportunidad que tenemos a través del confinamiento y de poder comunicarnos por medios digitales, creo que lo primordial es poder sensibilizar de otra manera y poder empezar a hablar un mismo lenguaje con la mayoría de los visitantes, con los cuales muchas veces ponemos la exposición, y a menos de que haya un intermediario que son los guías o los facilitadores, puede haber una retroalimentación, porque muchas veces lo que se piensa en el guión curatorial y cómo se muestra a través de la museografía, no necesariamente el mensaje planeado y planteado llega de la manera que pensamos al visitante. El intermediario, que es el guía, como mediador, ayuda, pero si no están de repente familiarizados con el lenguaje, si solamente van porque la exposición es taquillera o porque fue su primo para que nada más se tomaran la selfie, etcétera, entonces creo que el sentido de nuestra labor no cumple sus objetivos. Antes de pasar a esta parte que puede ser más polémica de la realidad aumentada, los espacios virtuales y todo, me gustaría retomar lo que comentaba Adame al principio de esta intervención respecto a la obra o la pieza de arte, ¿no? Y lo digo en alusión, por ejemplo, al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, recorriendo la parte específicamente dedicada a la historia, que luego puede ser el reto mayor porque no es una sala que tenga mucho movimiento de exposiciones de obra, pero sin embargo sí hacen un uso de tecnología importante. Partes de audio, partes de video. ¿Cómo nos explicas esta parte, Mari Carmen? ¿Cuál ha sido la relevancia en la museografía del uso de la tecnología en combinación con otros elementos expositivos? Gracias. Bueno, en ese sentido, la Sala de Cultura Regional ya tiene un ratito abierta, entonces fue pensado el museo absolutamente como un museo que fuera didáctico, que fuera interesante, y entonces el guión curatorial, especialmente de la segunda parte de la Sala de Cultura Regional, bueno, decidió, quienes diseñaron la propuesta, decidieron incluir tecnología Kinect, que en ese momento estaba en boga. Y ahora, en este contexto, pues no tenemos algún problema porque hay con cierta distancia. Sin embargo, también propusieron muchos interactivos que tienen pantallas que son touch y que evidentemente por estas cuestiones no podemos tener habilitados. Sí ha sido una gran experiencia y no me dejarán aquí mentir los especialistas. Luego la tecnología envejece y aunque sea una exposición permanente, uno tiene que estar constantemente cambiando y proponiendo un nuevo guión para que el público cada vez que visite la sala tenga algo nuevo. Y es precisamente también como el reto de la pandemia que, como señalaba Leonardo, o sea, al momento de que los museos cierran la puerta, ¿qué va a pasar conmigo como museo? Yo, o sea, todavía tengo mucho contenido, mucho que compartir, mucho que dar para seguir interactuando. Entonces, museos como el MUAC han abierto Sala 10, que está ofertado como un espacio sin muros, ¿no? Entonces, y cada 15 días van subiendo videos de que fueron pues, piezas de algunas de sus exposiciones y a partir de ahí van entablando una conversación y además el MUAC, al ser un museo universitario, bueno, también dialoga mucho con la comunidad y están lanzando continuamente, hay un diálogo, encuestas para que el público esté retroalimentando. Por otra parte, también
y en ese sentido lo ha hecho también en el museo. Apostamos por dar recorridos virtuales con los curadores, con el artista, para que pues quien no tuvo la oportunidad de visitar la exposición se adentre, ¿no? Y a lo mejor no va a ser lo mismo, la experiencia no es la misma, pero es diferente. Y que sea diferente no quiere decir que vaya a ser mala. Simplemente es diferente y puede acercarte a otro tipo de públicos que no se habían acercado a ti físicamente. Por ejemplo, Almim tiene un grupo muy especializado, un público muy especializado, que son los alumnos de La Salle, pero eso no quiere decir, y el museo no tiene cerradas las puertas para quienes no somos estudiantes de La Salle. Entonces, a mí, en lo personal, yo he ido como público a las exposiciones de La Salle, entonces eso puede hacer que mucha gente, sobre todo aquí en León, pues que a lo mejor no sabe que La Salle tiene un museo o que piensa que el museo es específicamente para la comunidad universitaria, se acerque. Y lo mismo para el Museo de Arte e Historia. Nuestro público pues son más jóvenes y niños que vienen a hacer las visitas guiadas. Sin embargo, ahora nos pueden conocer más, podemos llegar a más públicos. Y es a través también, nosotros hicimos un primer experimento de una exposición virtual de los 14 años del Fórum con 14 obras, y se hace el ejercicio similar en el sentido de, bueno, tienes que escoger, tienes que elegir la obra y tienes que hacer un guión curatorial. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Por qué? Que dialoguen entre ellas o que haya ahí un corte, pero es un corte intencionado. Y en diferente escala, pues no podemos hablar de una museografía como tal, porque no hay una propuesta museográfica. Sin embargo, pues te apoyas de los recursos con los que cuenta tu página de Internet. Nosotros, en nuestro caso, pues tenemos un WordPress que nos determina gobierno del Estado y nos hace ceñirnos a ciertos lineamientos. Sin embargo, quien tenga otra plataforma va a poder agregar diferentes elementos. Sin embargo, y a lo mejor quizá ahí mi postura es un poco purista, no te puede cambiar la experiencia de ir al museo, no la sustituye. Te acerca, sí, y es muy importante que sigamos haciendo esta labor, por supuesto. Y eso ha hecho que los museos replanteen sus estrategias de difusión y replanteen su manera de presentar las exposiciones y de abonar con contenidos que ya habían estado trabajando museos como Museo Nacional de Arte o Bellas Artes a través de playlists en Spotify, ¿no? Entonces, que complementan y que a lo mejor ponen canciones que dices, bueno, ¿qué tiene que ver tal canción, no sé, de AC/DC con Modigliani, ¿no? Por ejemplo, pero sí hay una relación, siempre hay una relación. Entonces, sí tenemos que seguir trabajando en esta parte y por supuesto también tenemos que seguir trabajando en físico con nuestras limitantes, pero también este es el momento en que todos nos estamos cuestionando cuál es nuestro papel como museo, porque muchas, o sea, ya estaba como en el medio gastada esta discusión de el museo como el musellón, el lugar de las musas, y vas y admiras, y no es y nosotros, y el público también ha estado involucrándose en eso y teniendo una participación más activa, que sobre todo el arte contemporáneo, bueno, en realidad todas las épocas te requieren como que estés como abierto y dispuesto a dialogar y a cuestionarte, porque los museos son espacios dinámicos. Sin embargo, además ahora pues está este reto de la pandemia y cuál va a ser mi función como museo, ahora que tengo limitado el aforo, cómo voy a presentar mis exposiciones y al mismo tiempo los artistas también están trabajando en eso, ¿no? Ya con esta... Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, entonces no te me adelantes todavía, Marica. Okay. Pero retomo justamente esta idea que comentabas de los esfuerzos o los ejercicios en la página web, por ejemplo, eso no es museografía, lo decías, ¿no? Que es justamente el punto que Leo quiere abundar. ¿Qué podemos decir en ese sentido, Leo? ¿En qué se convierten estos espacios o estos esfuerzos en el mundo digital? Yo creo que en muchos sentidos se convierten en propuestas artísticas. No sé si en propuestas de exposiciones, ¿no? Porque hablar de una exposición es bien complicado porque efectivamente tiene una narrativa que en algunas ocasiones algunos proyectos no tienen. No deben de tener tampoco, ¿no? No es una obligación. Es decir, no vamos a hablar de una narrativa aristotélica,
¿no? Necesariamente, o de otro tipo de narrativas. Pero sí me parece que ciertos esfuerzos podrían detonar en un asunto como muy interesante de planteamientos artísticos, ¿no? El propio NetArt, ¿no? O sea, el proyecto del MUAC está funcionando bien porque son videos, no porque son exposiciones, ¿no? Claro. Estamos hablando de un proyecto, de una cosa mucho más compleja. Es decir, por ejemplo, siento que una exposición puede funcionar muy bien en una publicación. Una publicación puede tener incluso una dimensión física, por supuesto, y desde la presentación hasta el final, desde la portada hasta la contraportada, etcétera, puede tener una cantidad de pensamientos espaciales que te pueden dar no solo las páginas, sino cómo despliegas las páginas o cómo incluso despliega la tipografía. Pero yo insistiría en que seguramente en algún momento encontraremos una manera en la que un proyecto expositivo realmente se pueda llevar a un asunto mucho más, digamos, digital, interactivo. Supongo que tiene que ver o debe estar completamente relacionado con el hecho de que sea una experiencia que viva solamente en el mundo digital, no la repetición de una experiencia física como un recorrido virtual, por ejemplo, ¿no? Podría ser, pero incluso las propias experiencias no virtuales o desmaterializadas, como las que en algunas ocasiones ha hecho el New Museum en Nueva York, son terriblemente aburridas, ¿no? O sea, entras y hay demasiado ruido y te manda una parte y a otra. Es muy probable que también esté planteado de esa manera, ¿no? Y que también este ruido que está alrededor de ese tipo de proyectos sea un ruido primigenio, ¿no? Que nos va a dar la oportunidad de empezar a organizar cosas, porque si algo tiene el lenguaje museográfico, el lenguaje curatorial, es que justamente comienzas a hacer taxonomía o empiezas a organizar cosas, ¿no? Okay. De eso se trata, de que la gente tenga un poco más organizado cierto universo de objetos o cierto universo de ideas. Okay. Pasando a la siguiente pregunta que les quería comentar. En ese sentido, entonces, podemos decir que la museografía también se tiene que encargar de diseñar la experiencia del visitante. Sí, en muchos sentidos. Adame. Sí, es como lo platicábamos. La curaduría va a marcar parte del objetivo final y no necesariamente resuelve el cómo, más bien es el qué. Y ahí la museografía, en colaboración con el personal o la persona que marca el sentido de la exposición, tendremos que resolver el cómo vamos a lograr precisamente esa experiencia. Obviamente la situación propone nuevos retos, el poder trasladar las experiencias de cómo se vivían anteriormente, dependiendo de la dinámica de cada espacio expositivo, a adaptarlos. Entonces, por ejemplo, de repente las reglas de seguridad y en este caso de salud que se están implementando, pues también se suman al bagaje de cosas que tiene que contemplar la museografía, porque está implícita nuestra responsabilidad no solo de cuidar el espacio y la obra, sino también el visitante y las interacciones que suceden entre ellos. Igual por tal motivo, pues se reconstruye o se replantean la forma en la que, por lo menos en mi caso, pues había estado manejando las exposiciones. Y algo que platicamos también antes es que la labor museográfica no se ejerce necesariamente y solamente en el montaje. El montaje implica muchas reglas, es todo un proceso también que requiere seguridad, planeación, etcétera. Pero la museografía está sucediendo casi a la par de repente con la parte curatorial. Y entonces ahorita, si bien no se están montando muchas exposiciones en muchos lugares, como es el caso del Museo de la Salle, sí se han planteado estrategias que competen a la labor museográfica, desde cómo replantear los recorridos,
cambiar o lo que ya hizo el Museo de Arte e Historia o remover elementos, en este caso interactivos, que ponían en riesgo tal vez la salud de los visitantes, y también complementar con recursos museográficos la exposición para no mermar la experiencia. Por lo tanto, de nuevo vamos a darle más peso o deberíamos de darle más peso a la experiencia a través de otros sentidos que hemos estado minimizando o recurriendo menos, por lo mismo de las tecnologías. O sea, de repente las pantallas touch durante varios años han sido un recurso muy socorrido, y tocar, o de repente algunos recursos que pueden no tener el objetivo claro, como mencionaba Leo, de repente audiovisuales, pero también desde la parte curatorial y museográfica, bueno, ya estamos acostumbrados a eso. No es lo más adecuado en este momento. ¿Qué vamos a proponer? ¿Cómo vamos a seguir garantizando que el qué de la exposición se lo lleve el visitante? Y también retomo esta parte que ahorita escuché de Leo, que finalmente pues sí es un lenguaje que de repente hablamos y a veces dominamos o tratamos de dominar las personas que estamos en los museos, o las personas a las que les gusta consumir las exposiciones, pero si pretendemos llegar o cumplir uno de los objetivos máximos de repente de los museos, que es comunicar o enseñar, pues tenemos que también comunicar y enseñar ese lenguaje a más personas. Porque entonces, si de por sí ya como conceptualizábamos estos recursos no se estaban cumpliendo ciertas pautas o no funcionaban como creíamos, ahora que pueda haber la reapertura, que ya la hay en muchos lugares, y cambiamos el lenguaje o lo modificamos o lo adaptamos, y el público tampoco está preparado, pues también puede ser tal vez en algún momento algo que los repele. Entonces, es un nuevo reto, y de nuevo es labor de todo el personal, pero también desde el ejercicio profesional museográfico que se ejerce ahorita, aunque no se estén montando exposiciones. Por ejemplo, ahí, Mari Carmen, y ustedes que ya abrieron el museo, digo, me queda claro que hay que adoptar todas las medidas de seguridad, el aforo, la limpieza, la temperatura, etcétera, etcétera. Pero tuvieron que modificar algo de la museografía que por lo menos ya tenían montada hasta este momento, o simplemente corresponde a las medidas de seguridad externas o lo dependiente de las personas. Pues mira, en nuestro caso nosotros tenemos un programa que se llama Integrarte, un museo para todos, y parte de nuestros implementos museográficos eran unos módulos que estaban pensados para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces tenían, en ese momento el museógrafo, que era Isra Arenas, él diseñó los módulos con base, por ejemplo, pensando en las personas en la silla de ruedas. Entonces, tiene una diagonal para que las personas para que la persona en silla de ruedas pueda acceder, y las demás piezas se colocaron. Claro, hubo un diálogo entre la Jefatura de Colección y Registro y la coordinación de exposiciones, el restaurador y el museógrafo. Pues es que trabajar en un museo es trabajo de equipo, si no, no salen las cosas, ¿no? Claro. Entonces, y es combinar, pues hacer multidisciplinario el quehacer. Entonces, se eligieron ciertas piezas para que el público las pudiera tocar, por ejemplo, pensando en una persona débil visual. Los videos se subtitularon. Entonces, todas estas piezas y estos módulos que fueron diseñados ex profeso, los tuvimos que guardar, y van a estar guardados un tiempo, porque es imposible, por ejemplo, las monedas que son réplicas de las que tenemos en vitrinas, pues son de níquel, y hay unos lingotes. Entonces, pues muchas veces se van desgastando, y hay que estarles limpiando. Pues no iba a ser práctico ni para los chicos de custodia ni para el personal de limpieza que nos apoya. Entonces, eso definitivamente lo tuvimos que bajar. El reto fue desmontar la exposición de Javier Marín, porque eran 2 equipos enormes de 10 personas, y cómo convivir en el montaje unos con otros, con goles y con cubrebocas. Y entonces había poleas y subirse y bajar, y pues tu sana distancia. Eso fue un reto. Sin embargo,
en general, el público y los proveedores pues, que se dedican a esto saben que pues, las reglas son las reglas. Entonces, todos con el cubrebocas y con los guantes que indispensablemente se necesitan para manipular cualquier objeto artístico. Entonces, sí, ese fue un reto. Y ahora los retos que vienen pues fue los recorridos, pensar muy bien los recorridos que se van a hacer y para las próximas exposiciones, ¿no? Estar dialogando con las instituciones con las que vamos a aperturar exposiciones, que ya desde el 22 empezamos con las inauguraciones. La logística de la inauguración, ese es también otro tema, ¿no? Entonces, tenemos un aforo limitado, se ha ideado que sea con una reservación, porque solo tenemos un aforo de 50 personas y entonces que hace rato tanto Adame como Leonardo dijeron un término muy especial que dijeron las exposiciones taquilleras, ¿no? Entonces, un tema crucial en los museos es el recurso. Entonces, estábamos acostumbrados a ver el blockbuster, ¿no? Del verano, la super exposición que llenara la sala. Y ahora, ¿qué vas a hacer? No, o sea, igual tienes que seguir montando buenas Pero exposiciones. ¿hacia dónde lo vas a llevar, no? Exactamente. Ahora, ¿cómo lo vas a llevar y cuál va a ser tu logística para que el público no se fastidie de estar esperando y no llegue cansada a la exposición y se quiera salir a la mitad del recorrido, ¿no? Entonces, son cosas que, pues es tiempo de innovar y de que seamos muy creativos todos como quienes nos Eso desempeñamos. justamente me da pie para platicar nuevamente con Leo. Leo, ustedes acaban de hacer un ejercicio muy interesante que fue Widget. Hace rato comentabas, no hubo museografía o no ha habido museografía durante la pandemia, ¿no? Nos estamos preparando la museografía para después de la pandemia, pero tú hiciste, o ustedes hicieron este ejercicio ahí en la Galería Jesús Gallardo, y me gustaría que nos platicaras un poquito más, ¿no? ¿Cómo esta idea de sacarte 8 artistas, bueno, no puede venir la gente, pues ponemos a los artistas a que produzcan en la galería y después esta parte museográfica, ¿cómo la solucionas? Fíjate que justamente tuvimos un rato para pensar qué íbamos a hacer, ¿no? Porque era, o sea, de repente todo el mundo pensábamos, bueno, en 15 días, en 20 días, ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses, o sea, no puede ser, ¿no? Tenemos que hacer algo. Planeamos todo, un ciclo de experiencias, porque yo insistiría mucho con Oscar, que trabaja conmigo y con Sandra, que no podíamos hacer exposiciones, ¿no? O sea, lo más que podíamos hacer era acercar al público a cierto tipo de manifestaciones artísticas que tenían, por supuesto, un contenido profundamente didáctico, ¿no? Todo este ciclo de exposiciones dentro de el que estaba Widget, ¿no? Que Widget significa artilugio, que eso también me gustó muchísimo, ¿no? Porque finalmente estábamos haciendo artilugios para comunicarnos con la gente. Nos sirvió un poco como para ir pisando sobre algo que podría funcionar o no. De entrada, desde las primeras videollamadas que hicimos en Facebook y al mismo tiempo retransmitirlas a otros sitios, ¿no? Creo que después de todos estos experimentos ya hemos sabido cómo funciona un poco mejor la tecnología. Pero yo insistía en eso, pues, o sea, no puedes anunciar estos proyectos como proyectos expositivos porque no lo son. Lo que quisimos hacer con Widget fue transparentar procesos, ¿no? O sea, siempre funciona, siempre hay algo, pues, que donde llegamos a una exposición ya está todo pulidito, barridito, el vinil puesto, las cosas en su lugar, ¿no? Ya ahí es todo este tipo de organización que no se ve y de la que se encarga mucha gente y que llega, digo, el objetivo final es que tú vayas y veas y entiendas cómo funcionan esas cosas o que entiendas un discurso de un artista. Con Widget lo que hicimos fue eso, o sea, vamos a empezar desde cero, planteando la posibilidad de que la gente vea cómo produces una pieza, cómo empezamos con un pretexto, ¿no?
a producir cosas, ¿no? Tuvimos la suerte de que el primer día de transmisiones el asunto funcionó increíble, como que conectamos de volada la idea. La idea era, hay que vincular a la gente que está del otro lado de la pantalla con el trabajo que estás haciendo aquí. Es decir, estás ejerciendo una acción que va a tener seguramente un mecanismo un poco como de quitarte prejuicios o desprejuiciado con respecto a chin, ya encontraron la manera en la que produzco esta pieza, ¿no? O sea, eso no tiene importancia, no tiene relevancia, tiene relevancia incluso la manera en la que discutes determinados contenidos o la manera en la que llegas a una solución plástica, estética o como Es quieras, decir, ¿no? no hay secreto en la pieza, sino qué te No, llevó a hacer esa pieza. exactamente. Y después, justamente, también nos llevó a decir, bueno, pues si estamos desnudando todo el proceso, vamos a desnudar el proceso de cómo vamos a diseñar una museografía sin que necesariamente haya un asunto de egos, ¿no? Porque también eso es bien complicado, ¿no? Luchar con las ideas de 8 artistas, negociarlas y quedar bien. Y creo que, por ejemplo, surgió una comunidad bien padre, la mayoría no se conocían, tratamos de nivelar lo más que se pudiera las cosas. Ya habíamos hecho un par de ejercicios anteriores que tenían que ver con la producción de obra para una exposición en específico y eran cosas completamente diferentes a estas, ¿no? En este caso surgió un grupo muy sólido de gente que se apoyó todo el tiempo y por supuesto, de repente aparecieron la gente que no quería que traspasaras su intimidad, ¿no? Yo prefiero trabajar en mi estudio, no así de chato, pero no se trataba de eso. Pero incluso aún así, de repente nos llegaban imágenes y estábamos al corriente de cosas. A lo mejor también no pudimos subir ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de materiales. Creo que esa experiencia, por supuesto, nos hizo entender un montón la manera en la que podemos referirnos hacia el trabajo de otros, ¿no? Y surgió todo de manera muy espontánea, muy padre y además muy honesta. Fue un ejercicio realmente colaborativo, donde cada uno escribía sobre el otro, por ejemplo, a partir de un proceso que vio físicamente, que eso también normalmente no sucede. Y pues bueno, el resultado lo vamos a ver dentro de poco tiempo. Vamos a hacer un cataloguito digital y vamos a llevar la experiencia o la exposición a un par de sitios más a ver cómo funciona, ¿no? Oye, Ya con todo resuelto. perdón, Leo, y en ese sentido, justamente, y volviendo al punto, hiciste el ejercicio museográfico, o bueno, hicieron el ejercicio museográfico Sí, y prepararon esta exposición para que la gente la pueda visitar ahora con todas estas restricciones que tenemos. sí, pero no ha llegado el momento en la que podamos decir, ya vengan a verla y ya nos Pero queda una semana. ¿significó un esfuerzo extra, adicional o algo a lo que no estaban acostumbrados? No, Simplemente curiosamente. voltear a ver algunas medidas de seguridad y listo. Es decir, sí, el proyecto empezó incluso desde la pandemia en foco rojo, pues, ¿no? Tuvimos muchos cuidados, ¿no? También, y además nos equivocábamos, ¿no? De repente no traíamos el cubrebocas, no había ventilación, ese tipo. A ver, perdón, corte, vamos a empezar de nuevo. En vivo, ¿no? O sea, tal cual, ay, perdón, nos equivocamos, vamos a empezar otra vez, ahora sí con cubrebocas. Pero también fue un asunto de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje complicado. Sí, sí se siente, pues, ¿no? O sea, es decir, armamos todo de tal manera que ya está lista la exposición para que tú vayas y la veas, pero no podemos invitar a nadie todavía. O sea, oficialmente nosotros no tenemos la indicación de abran las galerías, ya inviten gente y prácticamente ya se acabó, pero incluso a pesar de eso que ya sabíamos también que iba a suceder, Sí, que se enfrentaban a eso. ajá, a esa posibilidad. Eso me imagino que también cambia el sentido de la obra, ¿no? En algunas ocasiones sí, pero también es cierto que te resignas a fuerza, ¿no? Ok, Porque tú sí quieres que la vea gente claro. físicamente. Estoy seguro que cuando vean la pieza de Ramsés, por ejemplo, la que recibe la exposición, o sea, vas a tener una idea completamente distinta de la pieza que han visto todo el mundo en fotos, en videos, Claro. ¿no? Es otra cosa completamente diferente.
Y el recorrido es completamente distinto también. Pues Entonces, esperemos que se nos haga verla. pues tenemos todavía esta semana, a ver si me avisan, ya invita 10 personas, les mando de volada Ya está. invitación y lo recibo con muchísimo gusto. Muy bien, pues para terminar, la última pregunta, antes de irnos, me gustaría cerrar con la idea de cada uno de ustedes tres. ¿Qué va a cambiar en los museos a partir de ahora? Adame. Yo creo que más allá de cambiar es como potencializar y voy a cerrar como con una reflexión. Todo lo que hacemos, todo el personal de cualquier museo y que está muy marcado en la curaduría y sobre todo en la museografía contempla al visitante. Entonces, si los visitantes no van, no participan, realmente las exposiciones no están completas. Ellos complementan todo este trabajo. Y creo que lo que debería de estar sucediendo a partir de esta situación es que los visitantes, si no se sentían parte, se sientan parte de, que sientan la confianza, que ellos construyen también la exposición y los que ya se sentían que los lazos sean más sólidos para mejorar y proveer a los espacios expositivos de exposiciones de más calidad y que generen cambios, o sea, que generen pensamiento, conocimiento y cambio social. Entonces yo me quedaría con eso, compromiso no solo de los que estamos aquí, sino de quienes están del otro lado. Gracias, Adame. Mari Carmen. Pues yo pienso que todo va a cambiar, o sea, nosotros como museo, o sea, los que estamos detrás bambalinas de las exposiciones, pues estando en un momento de crítica, de reflexión, de innovación, de creatividad y por supuesto el público. Nosotros en otra medida también somos usuarios de otros espacios y eso nos ayuda a construir o a pensar en cómo brindarle una mejor experiencia al público y al público con estos estímulos virtuales que hay en línea y también va a cambiar su percepción para llegar al museo. Entonces, ahí el diálogo va a ser súper interesante. Entonces, la idea central que yo les puedo comentar ahora es todo va a cambiar. Nosotros como sociedad hemos cambiado, hemos cambiado absolutamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de relacionarnos y está cambiando nuestra cultura y obviamente vamos a cambiar la manera en que nosotros abordamos en nuestras prácticas culturales y eso se va a ver reflejado en los museos. Okay. Leo, ¿tú cómo ves esta parte? Y siempre me llama la atención, creo que el arte contemporáneo requiere un esfuerzo museográfico impresionante, ¿no? Para apoyar los conceptos que de repente andan mucho más alejados del público, quizá, ¿no? En ese sentido, ¿va a cambiar la museografía? ¿No va a cambiar el museo, las galerías? ¿Cómo ves tú esta parte? Pues yo les tengo malas noticias, ¿no? O sea, está terrible, el panorama es horrible. Jerry Saltz escribió un artículo hace un par de meses en el New Yorker y hablaba justamente de la cantidad de personas que se quedaron sin empleo en todos los museos norteamericanos. Si vemos la pauperización a la que ha llegado el personal de museos, de los museos de México, es terrible, ¿no? Y además con un proyecto centralista, como el proyecto de Chapultepec, ¿no? Que más parece una obsesión de Gabriel Orozco que un proyecto realmente que beneficie a la población cultural o al grupo de personas que debería de beneficiar directamente. Pues bueno, igual estoy en un error, ¿no? También. No quiero ser aquí el pesimista de que todo se va a acabar porque siempre hay una manera de solucionar cosas. Incluso con lana, sin lana, con ideas, sin ideas, con tecnología y sin tecnología. Hay proyectos que han sobrevivido con nada y hay proyectos que han muerto con todo, ¿no? Con todo el presupuesto. Creo que sí es muy importante las ideas, la innovación, las propuestas, la comunidad. Creo que eso es lo importante.
la comunidad y de qué manera va a soportar esta embestida tan fuerte que viene y que nos va a hacer, como bien dijo Mari Carmen, como bien dijo mi compañera Adame, en replantear esto, ¿no? En replantear no solo cómo van a llegar estas personas a vincularse otra vez con nosotros, porque es muy difícil encontrar un público que realmente le interese tu discurso o los discursos que se generan desde determinados espacios, pero sí habría que pensar más bien mucho más en la comunidad artística, en la comunidad de profesionales que están sin empleo y en cómo podríamos hacer determinado tipo de vinculaciones, proyectos, etcétera, ¿no? Porque pues no parece que vaya a ser una pandemia corta. Digo, seguimos todavía metidazos en este asunto. Hay muchos asuntos que resolver, no solo de salud, sino económicos y de gremio, ¿no? Entonces, yo más bien estaría preocupado por el gremio, por mis compañeros, por mis colegas, por mis queridísimos amigos que hacen lo mismo que todos nosotros. Eso me preocupa. Sí, dicen que no hay museos sin público, pero pues tampoco hay museos si no hay quien trabaje en los museos, ¿no? Exactamente. Ujú. Bueno. Entonces, pues sí, eso. Ojalá y de verdad tengamos la solución para resolver este asunto de la pauperización de los empleos de muchos de nuestros compañeros y sobre todo que tengamos iniciativas inteligentes. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a los tres por participar en esta segunda emisión de Diálogos y Senderos Creativos. Muchas gracias a todo el público que estuvo conectado. Los voy a invitar, la verdad es que no quise ya interrumpir más sus conversaciones, pero los voy a invitar a que lean los comentarios. La charla se va a quedar grabada en el Facebook de mi Museo Universitario La Salle. Muchas Los voy a gracias. invitar a que lean los comentarios porque hay comentarios ahí, felicitaciones del público que nos estuvo escuchando. Alrededor de 150 personas estuvieron conectadas. Entonces, muchas gracias a todos los conectados. Muchas gracias a ustedes, Mari Carmen, Leo, Adame. Placer, Cristian. Gracias a ustedes Por dos. ser amigos del MIM y por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a Cuídense todos. mucho. Gracias. Gracias a todos.